Yo ya voy grabando el asunto porque ya Yo voy a vamos. buscar agua, yo voy a Dale, buscar dale, agua. dale, dale. Ya vamos grabando el asunto porque ya estamos diciendo cosas muy importantes que hay que trabajar. Gaby, un placer de conocerte. Mira, no te conocía sino por palabras y expresiones. Hola, buenas Mira, tardes. un Buenas tardes, placer. saludos a todos. Aquí Eh, estamos. Vamos a ver gracias. en qué momento vamos a empezar. Unos 5 minutos más y empezamos. Reina Larcón, un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Hablo de acá Buenas de la noches, ciudad de sí, Jalapa, Veracruz. un placer. Igualmente. Usted es el que va a ser el representante de Veracruz? Sí, así es, así Un es. gusto. Pronto nos vamos a ver presencialmente en Veracruz. Primero Dios, estaré llegando el 12 de mayo, como puso el reverendo Limo en el chat. Ya, sí, algo estuve leyendo acerca en el grupo. Qué bueno, pues acá lo esperamos con los Por acá. brazos, con un poco de calor por acá. Eso justamente iba a preguntar cómo estaba el clima por allá, pero ya me respondiste. Eso Sí, está quedando grabado, David. Ponle pausa. Todo está grabado. No te Todo preocupes. lo que se diga puede ser usado en nuestro... ¿qué? Todo lo que se diga puede ser usado en su contra. Estamos en una corte. Pero qué gusto, la verdad, y agradezco mucho la invitación. Un placer, un placer. Y, bueno, justamente tienes a dos de los grandes artífices de Inerel Américas aquí, David Limo y Lisandro Orlov. Miren nomás, qué gusto escuchar eso. Yo en esa época era un pollito, así, pío, 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 pío. Lisandro, no sé si ya te contaron, bueno, te está quedando grabado, pero como sé que estabas hablando con David antes, después de todos estos inicios con Inerel, ahora terminé siendo el presidente de Inerel Internacional el año pasado. Fui electo del board, soy el presidente del board. Qué bien, felicitaciones. No sé si sentirme felicitado o no, porque Cinerela América se está apenas reactivando, Cinerela Internacional está pasando por crisis bien interesantes, después, y más después de la muerte de la última directora, Mavisela Pusvile, que murió a consecuencia de COVID el año pasado. Y obviamente ahorita hay una directora interina que, bueno, le ha costado muchísimo, ¿no? Y un board que está como tratando de coordinar algunas cosas, pero y todo como muy centrado en África todavía, ¿no? Y JP, pues obviamente ya está nuevamente activo dentro de la iglesia anglicana, pero muy poco involucrado en Inerela. Y ahora quedó un sacerdote también anglicano, pero que vive en Inglaterra, africano que vive en Inglaterra, Gida, algo así se pronuncia. Gideón. No, Gideón sigue siendo parte del board como, pues como uno de los mentores y también obviamente se recuerda muchísimo al arzobispo de Monstutu, que fue también uno de los patronos. Gideón está como patrón junto con la memoria de Monstuto de Inerela Internacional, eso sí se mantiene. Pero ahí vamos, ahí vamos. GP sigue en Suiza. JP sigue en Suiza, sí, pero ya está, porque yo no sabía que él había sido suspendido de ejercicios sacerdotales, pero ya está ejerciendo en una diócesis de Suiza como anglicano. Gracias por la información. Bien, en un minuto más y empezamos con quienes estamos, ¿sí? Esto va a ser grabado, está siendo grabado, así que vamos a muy pronto. Estoy aguardando solamente a nuestro obispo y empezamos.
¿Tú lo vas a editar después para subirlo o lo subes con toda esta conversación previa, No, no, David? tengo que editar. No te Ah, bueno, preocupes. porque después yo lo voy a usar como material de apoyo Ah, para un trabajo que se va a hacer a finales de octubre con la UL, que ah, justamente hemos tomado varios documentos de Lisandro para analizar sobre pastoral y VIH. Me alegra, me ahora, alegra. ahora Lisandro, en la edad que tiene, hay que analizarlo. Ahora no sé, hay que analizarle los documentos a Lisandro, hay que analizar a Lisandro. Sí, analizarme mentalmente. Ah, no, ya es una pieza histórica, ¿no? O sea, mira, Sí, lo que yo sentí mucho es que las iglesias no acumularon conocimientos, es decir, hubo una gran cantidad de actividades en el tema VIH. Como decía Sergio, estuvimos presentes muy activamente en las iglesias luteranas sí, con CASIDA, en todas las oportunidades. Fue todo todos un los aprendizaje que hicimos con CASIDA, con la relación con ONUCIDA, la iglesia siendo partícipe activa en espacios que no eran de iglesia. O así es. sea que realmente todo lo que se aprendió no se acumuló, es decir, como para hacer una interpretación del COVID. Es decir, cantidad de cosas que aprendimos en el VIH como epidemia no lo hemos aplicado y hemos estado callados como iglesia dando un discurso desde las iglesias en el COVID. Yo no he escuchado la, la palabra de las iglesias en general, fuera de la preocupación general, De la pero no vacuna. participando en el debate, no apoyando algunas cosas o cuestionando otras. Yo creo que justamente tú estás apuntando algo muy importante, Lisandro, que es, bueno, no capitalizamos este cúmulo de experiencias dentro de la iglesia y dentro de algunas experiencias súper interesantes que se dieron y que arrancaron contigo y que arrancaron con la Federación Luterana. Y creo que también se desarticuló todo ese proceso que la Federación Luterana en cabeza tuya se empezó a gestar en América Latina y que hasta ahora estamos volviendo a ver qué fue esas experiencias y cómo rescatar esa memoria histórica de todo lo que tú hiciste, de todo lo que tú planteaste y que creo que la semilla sigue ahí, ¿no? Solamente es echar, haciendo un paralelismo, es volver a reactivar esas semillas que están ahí, que están esperando nuevamente que se rieguen para que vuelvan a regerminar en estos ciclos que se dan y creo que es un nuevo ciclo, ¿no? Y tú planteas algo interesante, que estas experiencias no se están tomando en cuenta para COVID, por ejemplo, ni siquiera se han tomado en cuenta para las endemias, es decir, para hablar de tuberculosis, para hablar de hepatitis virales, para hablar del mismo COVID y cómo estas endemias, como se dice en salud pública, es decir, el cruce de las diferentes patologías en un mismo grupo poblacional, o en una misma persona que se conjugan diferentes patologías, no se están usando. Y entonces seguimos trabajando. Yo recuerdo los que les planteaba justamente en Concasida de 2017 al grupo de luteranos y a la UISPA de Nicaragua en ese momento es cómo cambiar ese chip de dejar de trabajar compasivamente, es decir, de ver al otro como pobrecito o pobrecita y revictimizarlo y trabajar con pasión para que esa persona se reactive y retome sus proyectos de vida. Yo creo que ahí la iglesia tiene una voz profética para seguir trabajando esto, pero cambiando este chip que las iglesias no están para revictimizar a las personas por un lado, ni tampoco están para cuestionar a las personas, sino para apoyarles y ayudarles a reencontrar nuevamente este camino y esos proyectos de vida para que puedan seguir avanzando en su propia vida, en su propio caminar. Pero creo que ahí podrían haber algunas claves de hermenéutica contextual, si lo queremos ver desde el punto de vista teológico bíblico, ver cómo hacer unas relecturas y una hermenéutica contextual de qué está pasando
con estas pandemias y cómo, o estas endemias y cómo se cruza también desde algunos elementos bíblicos teológicos, ¿no? No sé. Yo creo que eso es esencial, es decir, justamente parte de mi charla de hoy va en esa línea. O sea que las iglesias tienen miedo de hacerse vulnerable a los desafíos que presentan algunas de estas epidemias. No, tienen mucho miedo en ese sentido. Sí, tienes toda la razón. Pero bueno, no sé, David, si vamos a comenzar ya formalmente, vamos a Sí, esperar a nuestro obispo Julio estoy César. esperando a mi obispo, lo estoy escribiendo Bueno, en este caso se convierte en nuestro obispo, ah, porque todos somos de la diócesis del sureste, a excepción de bueno, sí. Lisandro. Ah, sí, sí. Pero la conversa, esta conversa, es una suerte que primero, bueno, ya en su momento lo voy a decir, pero hablar con Lisandro es hablar sobre tantos años, de tantos frentes que también ha habido situaciones de mucha lucha, ¿no? O sea, no solamente a nivel de nuestras propias iglesias, o sea, recuerdo yo que el discurso que tenía Lisandro cuando hacíamos un encuentro en Clay, por ejemplo, el resto de iglesias estaba mirando a Lisandro como el bicho raro en Como el teología, bicho ¿no? raro, sí. Venía con un discurso que al final, como muy bien dice Lisandro al principio, el tema era más allá del propio tema, es decir, era un asunto de cómo nosotros entendemos las escrituras, ¿no? O sea, en realidad esto es, hoy es VH o ayer era VH, hoy es COVID, mañana será otro tema y a veces agotamos nuestros esfuerzos en un tema cuando en realidad es mucho más atrás, ¿no? Sí, Y yo creo desconocemos que los procesos que se han llevado en un tema específico, ¿no? Para recapitalizar el proceso. Bueno, sí, el obispo llegará y vamos a empezar, en principio, quienes estamos y quienes van a estar ingresando, tenemos que aprovechar el tiempo y quiero agradecer públicamente a Lisandro. Esto está siendo grabado, va a estar en los medios de la diócesis y de algunas redes regionales que tenemos. Estamos muy felices de que Lisandro, una persona de tanta experiencia, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana Unida de Argentina, es coordinador de pastoral de VHSIDA de la Federación y la suerte de varias redes en las cuales nos hemos encontrado. Tengo que decir que es un reconocido pastoralista y activista en derechos humanos, en las cuales yo supongo que hoy, después de tantos años, vemos ya un Lisandro curtido en la experiencia, curtido sobre todo, eh, curtido en la evaluación, y mirando como alguien con quien podemos sentarnos y dialogar frente al tema que hoy tenemos justamente como título, los discursos teológicos y pastorales frente al VIH, y agregamos el tema de las pandemias por este diálogo previo que habíamos tenido con el reverendo Lisandro, el de cómo se mira las otras formas de, digamos, de pandemias, ¿no? Entonces, y cómo esto nos puede llevar a una teologización del escenario, de la pastoral de salud, de cómo comprendemos las escrituras, de cómo comprendemos qué significa ser iglesia. Decíamos en un momento dado, y esto era un eslogan, la iglesia también vive con VH, ¿no? No romper el silencio. Recuerdo muchas frases que llegaban a una suerte de conferencias, pero también una suerte de teologizar esos eslogans sociales y hacerlas nuestras, adentrándonos finalmente a ser otra iglesia, ¿no? Bueno, en medio de todo esto, pues estamos felices que está Lisandro con nosotros. Hoy vamos a hacer unas pinceladas en el tiempo que tenemos
Gracias, Lisandro, por aceptar esta invitación. Lo hemos sacado de Argentina y lo estamos trayendo aquí a este mundo más regional y más mexicano, quizás más centroamericano. Y contigo queremos trabajar. Vas a tener unos 30 minutos y si quieres algo más también para el discurso, para la ponencia que puedas tener. Nuestros hermanos presentes haremos algunas preguntas. Yo quisiera, por favor, que toda pregunta sea finalmente puesta en el chat, porque tiene que constar. Can you just stop for a second? I just need to give us Estar en nuestro propio chat. ¿No? Entonces, eso nos va a ayudar, además de poder trabajar, porque esto, como digo yo, lo vamos a poner en los medios, pero también nos va a ayudar a tener como un material para próximos, donde vamos a seguir, Lisandro, sacándote de Argentina y decirte, mira, che, habla acá y di lo que piensas, y nos alegra tenerte, como digo. Y con nosotros está el obispo Julio, nuestro obispo de la diócesis sureste de México, quien vamos a pedirle también que nos dé una oración de bendición y del inicio de este escenario, dando también la bienvenida al reverendo Lisandro. Obispo Julio, por favor. El Señor sea con ustedes. Y con tu Con tu espíritu. espíritu. Señor, te damos gracias que en tu hijo Lisandro nos das la oportunidad de escuchar nuevos derroteros y nuevos desafíos para tu iglesia, esparciendo todos los rincones del mundo. Nos das la oportunidad. Por eso, Señor, te pido especialmente esta noche bendigas a Lisandro y a todos aquellos que vamos a escuchar sus palabras y que vamos a ser movidos por tu Espíritu Santo a actuar en tu nombre. Que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se les bendiga, se les guarde y se les proteja esta noche y siempre. Amén. Gracias. Gracias, obispo. Gracias. Unas palabras de Sergio. De alguna manera, INERELA, que es una red global, una red que viene del entorno africano y de alguna manera hoy, gracias a Dios, tiene una representatividad de las Américas. Ha sucedido algo que ahora nuestro querido Sergio, también de la diócesis sureste de México, ha sido elegido como el presidente global. O sea, entonces, por un lado, un privilegio tenerlo a Sergio como un hermano, compañero en la tarea, pero también presidente global de esta red, que ahora se ha vuelto también inclusive interreligiosa. Y también es nuestro, pues, responsable regional de las Américas INERELA, que tiene que ver, algo que ver también con estas conferencias que estamos haciendo desde la semana pasada y que vamos luego a pensar en el Candlelight, vamos a hacer otros eventos más con la iniciativa de algunos compañeros a nivel de América Latina. Por favor, algunas palabras, Sergio. Gracias, David, por esta introducción y más que unas palabras, es agradecer a Lisandro por retomar, por sacar su tiempo, y es un gusto volverme a encontrar con Lisandro, aunque sea por este medio virtual, después de tantos años de habernos visto y haber iniciado un sueño de INERELA, de la red internacional de líderes religiosos viviendo o afectados por el VIH. Y tal como decía David, bueno, actualmente no solo represento a América Latina como secretario regional, sino que desde el año pasado estoy asumiendo la presidencia de INERELA Internacional en el board, y creo que ahí justamente INERELA Américas está marcando la pauta en términos de contar también con el apoyo de un obispo. Y creo que América Latina está retomando esos pasos de que en cabeza de un obispo nos está dando una carta abierta para trabajar y tener un respaldo, que creo que eso es importante. Y entonces también es un agradecimiento a nuestro obispo Julio César Martín por darnos esta carta abierta para posicionar el tema de pastoral y salud, y dentro del tema de pastoral y salud abordar el tema de pastoral en VIH. Y creo que
Desde ahí tenemos muchísimos trabajo por hacer y tenemos que ir avanzando justamente en retomar aquellas cosas que quedaron, pero mirar hacia adelante. Y en las conversaciones previas, antes de comenzar esto oficialmente, estaba hablando y recordaba a David el tema de que hablábamos hace algunos años atrás, de que la iglesia también tiene VIH, pero yo recuerdo que más que la iglesia tenía VIH, teníamos un eslogan mucho más profundo y que creo que tenemos que rescatar, es la sangre de Cristo tiene SIDA. Y la sangre, y si rescatamos el término de que la sangre de Cristo tiene SIDA, también la sangre de Cristo tiene otras pandemias que se conjugan juntamente con el VIH-Sida, y a partir de eso entonces tenemos que trabajar en pro de todas las personas que se acercan a nuestras comunidades, porque si vemos a Cristo en las personas, podemos reafirmar que definitivamente la sangre de Cristo tiene SIDA, tiene hepatitis, tiene tuberculosis y tiene COVID. Entonces, el cuerpo de Cristo en general, más allá de la sangre, tiene todas estas patologías, y creo que Lisandro este día nos podrá dar unas luces para poder trabajar una pastoral desde esos ámbitos entendidos desde esta concepción bíblico-teológica. Muchísimas gracias por esta participación y por abrir el espacio realmente para trabajar desde Inerela Américas con el apoyo y, más que el apoyo, el compromiso real de nuestro obispo Julio César Martín. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Sergio. Y contigo, la bienvenida a todos los que están. Sé que varios de los que están justamente son activistas en México. Además, alguno y otro son agentes pastorales en el hospital, en varias partes del sureste de México. Y sí, quiero solamente resaltar, hoy tratamos el tema de discursos teológicos y pastorales frente al VIH y las pandemias. El día de mañana tendremos estos tips, estas recomendaciones, estos criterios sobre el acompañamiento pastoral. Sin más preámbulo, Lisandro, estamos en tus manos. Así es que yo encantado de Espero que poder... estén en las manos de Dios y en las mías, que son realmente muy poco confiables. Sí. Pero David, quiero agradecer a toda la comunión anglicana que me ha invitado a compartir estos momentos. Gracias, David, por tu confianza, y me alegra que haya tantos mexicanos escuchando, porque al menos el acento entre los mexicanos y los argentinos es bastante parecido, así que no habrá problemas de acento. Lo que yo voy a compartir en los próximos minutos es un poco lo aprendido. Yo no estaba siendo preparado por mi iglesia ni por mi seminario para trabajar en VIH. No tenía modelos y fue toda una construcción con muchas equivocaciones, con muchas que tomar cuenta. Me acuerdo que cuando comencé en el año 83 a trabajar en VIH, mi iglesia me miraba con cierta sospecha. Es decir, teniendo en cuenta la personalidad, es decir, los grupos afectados por el VIH en aquel momento en Argentina, enseguida en mi iglesia sospecharon de que o yo vivía con VIH, o que yo era gay, o que yo era usuario de droga. Nunca sospecharon que fuera trabajador sexual, de eso me salvé. Es decir, pero todos los demás estigmas los tenía. Y fue un proceso interesante de que sentí que los estigmas no estaban sobre los otros, sino que estaban puestos por mi iglesia sobre mí mismo. Fue todo un trabajo muy de aprendizaje, muy rico para mí. Es decir, la gente pensaba que yo iba al hospital a convertir a las personas viviendo con VIH. Y muchas veces en el apoyo que me daban era la idea de cuántos convertidos había hecho, cuánta gente se había convertido con mi trabajo. Y yo siempre le decía, uno, yo. Es decir, que en el trabajo de la pastoral de la salud, si hay algo que no podemos ser, es ser oportunistas.
Es decir, mi contacto con los grupos religiosos en el hospital fueron realmente complicados, porque en general se piensa que vamos al hospital o vamos a acompañar personas con VIH para convertir al otro, y nos cerramos a la gran posibilidad de ser nosotros los que nos convertimos. Si hay algo que no deben hacer y no puede pasar en la mente de ustedes, que usen la pastoral de la salud para hacer proselitismo. Ese es un gran pecado de la mayoría de los grupos que quieren trabajar en VIH, es decir, convertir a los otros y no permitir que la iglesia sea convertida. Si vamos a trabajar con las poblaciones vulnerables, es para abrirnos, para hacernos nosotros vulnerables a su voz, a sus demandas, a sus pedidos. Siempre tenemos que decir desde dónde estamos hablando. Nosotros somos gente de iglesia, no somos una ONG. Eso lo tenemos que tener muy claro. No somos una ONG. Somos una iglesia, por lo tanto, necesitamos construir un discurso y un mensaje desde nuestras convicciones, de nuestra identidad religiosa. Es decir, yo aprendí con todo esto a ser profundamente luterano. Descubrí la teología luterana en el contexto de mi diálogo con las personas con VIH, y espero que ustedes descubran la identidad anglicana en este trabajo. Si no la descubren, es tiempo perdido. Entonces, lo que yo aprendí a hacer, y por eso me defiendo y realmente trato de educar, no a la gente de afuera, a mi iglesia. El gran desafío es cómo convertir a la iglesia. En mi trabajo en el hospital iba y me relacionaba con personas usuarias de droga y no tenía problema. Me acercaba a las personas de orientación homosexual, no tenía problema. Para mí entrar en el mundo de las personas de identidad trans fue todo un descubrimiento, fue un aprendizaje estupendo. Mi problema era con mis colegas. La gente que tenía problema era mis colegas. Mi iglesia intentó en un primer momento echarme. Y yo dije, muy bien, hagan un proceso canónico, prueben mi herejía, demuéstrenla, o hagan un proceso canónico para echarme. Por supuesto, nunca lo hicieron, porque si hay alguien ortodoxo soy yo. Es decir, en ese sentido aprendí a defenderme. Justamente el tema de los ejes interpretativos. ¿Cuáles son los ejes interpretativos que fui construyendo? Porque no teníamos modelo en aquellos momentos. Ninguno de los que hemos estado trabajando teníamos modelo como seguir. Yo recuerdo que los primeros mensajes que yo daba era médico, repetía lo que los médicos decían o lo que las ONG decían. Hablaba del virus, de cómo se transmite, de cómo no se transmite, todas esas cosas. Digo, pero si ellos, los médicos, lo pueden hacer mejor que yo, ¿por qué voy a estar repitiendo eso? Estoy invadiendo espacio, no tiene sentido. Entonces tuve que empezar a construir un discurso alternativo propio de la iglesia. Y creo que es providencial que esta primera charla se hace en el tiempo posterior a la Pascua, donde Cristo aparece a sus comunidades, a sus fieles, a sus discípulos. ¿Y cómo se presenta? ¿Cuál es su carta de identidad? Porque lo ven, no lo reconocen, no saben quién es este tipo. ¿Qué les muestra Jesús? Sus manos. ¿Y qué hay en sus manos? Los estigmas, las heridas. Para mí ese gesto de Jesús mostrando las manos me dijo, aprendí, dije, tomó la palabra estigmas, tomó para mí una dimensión pastoral enorme. Me está diciendo, donde haya una persona que vive bajo el estigma y la discriminación, ahí estoy yo.
Ese es Cristo. Cada vez que veamos a alguien con un estigma, sabemos que ahí está Dios, está Jesucristo resucitado. Jesucristo vive justamente, está en esa población vulnerable a toda discriminación y a toda, porque nos dice, yo fui primero discriminado. Yo ya estuve en ese espacio de discriminación y ahora los llamo a ustedes a meterse en ese espacio. Creo que los ejes interpretativos, la palabra epidemia, me parece tan linda la palabra epidemia. Yo creo que muchas veces las usamos las palabras sin darle su sentido teológico. Epidemia quiere decir epidemos, sobre el pueblo. Las enfermedades no eligen, el virus del VIH no elige a quién va a afectar. Es democrático, afecta a todos. Es decir, no elige a alguien en especial. Entonces, aquí está el tema de que estamos frente a algo que afecta a todas las personas. En la iglesia, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué queremos hacer una pastoral de VIH? Eso lo tenemos que tener claro. ¿Por qué queremos hacerla? Porque queremos que la iglesia y la sociedad, ambas, iglesia y sociedad, sean más inclusivas. Y la palabra inclusiva tiene una dimensión muy, muy grande y muy evangélica. Nadie queda fuera de la convocatoria de Jesucristo. O sea, la iglesia es abierta a todo el mundo. La asamblea cristiana está abierta. No es un tema para nosotros, no es un tema médico. El VIH no es para la iglesia un tema médico, eso es para los hospitales, para los profesionales. Nosotros tenemos otra dimensión, es decir, la palabra estigma nos lleva a que el tema VIH sea un tema eminentemente de derechos humanos y de promoción de dignidades. Nosotros estamos trabajando en este tema porque queremos promover la dignidad de todas las personas afectadas por estigma y discriminación, todas. Yo cuando empecé no conocía nada del mundo de las personas trans. Para mí fue un descubrimiento, sabía de libros, cosas, pero nunca había tratado ni relacionado con una persona trans. Entonces ahí yo me tuve que hacer vulnerable a esa realidad, comprenderla, cambiar mi vocabulario. En eso es importantísimo. Yo he trabajado mucho el tema del vocabulario. Es decir, los travestis, era la primera palabra que me salía, los travestis, porque era la cultura de la cual venía y en mi iglesia se hablaba así. Después dije, pero ellos no quieren ser denominados así. Ellos tienen una idea como quieren ser nombrados. Y eso es importante cuando un grupo quiere de una manera ser nombrado. La iglesia tiene que someterse y analizar eso. Yo siempre he usado mucho la palabra personas, porque la iglesia no trabaja con rótulos. No trabajamos con rótulos, trabajamos con personas y eso tiene que ser nuestra pasión. Los derechos humanos tienen que ver con personas, no con rótulos. Los rótulos no existen. Yo no encontraba rótulos en mi trabajo en el hospital. Encontraba personas con historias que tenía que aprender, comprender, porque yo iba al hospital a comprender e iba a la iglesia a convertir. O sea, había un proceso que tenemos que hacernos vulnerables al diálogo con las personas que son diferentes a la gente que va a la iglesia, que muchas veces es gente que ha tenido una muy mala relación con la iglesia, porque ha escuchado discursos espantosos de condena, juicio, exclusión, etc. Entonces, esas personas tienen que ayudarnos a convertir y transformar a las iglesias. Yo creo que tenemos que centrarnos no en la enfermedad,
no en el VIH, no en el COVID. Tenemos que concentrarlo en las personas. Fíjense ustedes la cantidad de paralelos entre VIH y COVID. ¿Se acuerdan de la discusión de cómo prevenir el VIH? Lo primero que salió de las iglesias era la castidad. Yo decía en aquel entonces que la castidad se rompe más a menudo que el condón. O sea, era mi discurso, que eso provocaba mucho en la prensa, si el pastor dice tal cosa. Y fíjense, la gran idea de prevenir el COVID, el aislamiento, que mostró con el tiempo que era totalmente ineficaz, no era suficiente, como la castidad mostró que no era el mejor remedio para el VIH, el aislamiento prolongado y riguroso se ha demostrado que no era una respuesta muy primitiva. Ustedes fíjense todos los problemas que hubo con el preservativo, con el condón, todo el rechazo, no me quita la sensibilidad, toda la discusión aquella contra el condón. Fíjese si no es la misma contra el barbijo. Entonces nosotros tenemos que tomar decir, nosotros como iglesia estamos de acuerdo en el que ama, cuida. El que ama, se cuida. Era todo nuestro discurso con el preservativo para decir nosotros frente a un montón de comunidades que tenían una prensa negativa con el preservativo, tuvimos que construir todo un mensaje positivo con el condón. Lo mismo tenemos que hacer con el COVID frente al barbijo para decir, eso es una responsabilidad, no una obligación, no porque nos lo obliga el gobierno, sino porque es parte de nuestra responsabilidad como cristianos y como ciudadanos. O sea, hay una cantidad de cosas. El VIH, ¿quién lo trae? El diferente, el extranjero. Hemos hecho lo mismo ahora. ¿Quién trae los que vienen de Europa, los que viajan, o sea, que cortamos las líneas aéreas? La misma mentalidad, es decir, lo que vivimos en aquel entonces lo estábamos viviendo y lo estamos viviendo aún cuando no podemos ir a un país y no estamos vacunados, lo cual me parece bien que nos pidan la vacuna, fantástico, pero todos los problemas, la Argentina estuvo aislada del mundo porque no llegaban los aviones ni salían, ni podíamos ir a ninguna parte, a veces no podíamos ir a otra interior, a otra provincia del interior de Argentina. Fíjense cómo las respuestas frente a las diferentes epidemias son semejantes, muy primitivas, muy poco respeto, muy poco claro. Es decir, en aquel entonces era que en la Argentina era la idea que el que iba a Brasil venía con el VIH, y ustedes lo deben haber tenido también en sus países. Yo creo que cuando hablamos de una epidemia no estamos hablando solo del virus. Estamos hablando de todo lo que son los cofactores que hacen que una persona sea vulnerable a una enfermedad. Es decir, no cualquiera se enferma, tiene que vivir en situaciones, por ejemplo, de pobreza. Cuando hablamos de VIH, tenemos que hablar de pobreza. Cuando hablamos de VIH, de la inequidad de género. Es decir, ¿quiénes son más vulnerables? Es decir, la clandestinidad que vivían muchas personas y aún siguen viviendo en algunos lugares las personas de la diversidad sexual, las hace vulnerables, porque en la clandestinidad no hay reglas. Entonces la sociedad somete a las personas a situación que después las condenan por lo que pasa. Es decir, la vulnerabilidad yo veo en la situación de las mujeres en México. Es alarmante los femicidios. Es decir, cómo la sociedad coloca en situación de vulnerabilidad a las personas y después las condena.
Entonces tenemos que hablar de analfabetismo. Las personas que no saben leer ni escribir no pueden procesar los mensajes de prevención. Creo que hace un momento estábamos hablando previo a esta charla. El tema de VIH es un tema de justicia. La gente con VIH pastoralmente de nosotros y de cualquier epidemia no espera compasión ni lástima, espera justicia. Nosotros tenemos que ser portadores y constructores de justicia. En ese sentido, quizás lo vamos a ver un poco más profundamente mañana, con los documentos de las iglesias. Una persona que no es santo de mi devoción, pero era Juan Pablo II, en el comienzo de la epidemia, dijo algo espléndido. Dijo, en esta epidemia estamos ante una inmunodeficiencia en la justicia y en la solidaridad. Me parece una frase completa, realmente maravillosa. Y eso no lo digo yo, lo decía el Papa. Y yo estoy creyendo en esas palabras de que frente a un montón de situaciones de epidemia, lo que está fallando es nuestra solidaridad y la justicia. O sea, la pastoral que ustedes construyan tiene que ser construida con el eje de derechos humanos, todos los derechos, en la idea de justicia, y cuando uno se pone a hablar de justicia, tiene que asumir los riesgos que es hablar en esta sociedad de justicia. Y tiene que hablar de justamente en contra de toda discriminación. El tema de los derechos humanos, lo habíamos hablado, la inclusión, que no es solo sumar personas, no es solo sumar, venir a la estructura que te excluyó. Si yo quiero incluir, tengo que modificar el discurso de las iglesias. Por eso yo digo, el problema del VIH no es el problema del virus y la forma en que se transmite, sino en la forma en que leemos la Biblia. Ese es el gran problema de las comunidades cristianas. Estamos leyendo mal las escrituras. Nosotros no podemos enfatizar, por ejemplo, muchas pastorales se construyan, vengan las personas viviendo con VIH. No. La gente que quiere en los derechos humanos tiene que venir y participar de esta tarea. No es el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, sino lo que está afectada es la herida grande, es en la dignidad de las personas. Empoderar, la gran tarea pastoral tiene que ser empoderar a las personas en situación de vulnerabilidad. Ese es nuestro gran objetivo. Cuando le preguntan, ¿por qué están trabajando en VIH? Estamos trabajando porque queremos empoderar a todas las personas que están en situación de vulnerabilidad, todas las vulnerabilidades. El vocabulario, tenemos que aprender a hablar, porque muchas veces a través de nuestro vocabulario estamos transmitiendo prejuicios y estigmas. Por ejemplo, una de las primeras palabras, nadie es víctima. La palabra víctima hay que sacarla de nuestro vocabulario. Nadie es víctima del VIH, nadie es víctima del COVID. Las personas están afectadas o viven, pero no son víctimas. La primera cosa que tenemos nosotros son personas, no víctimas. La otra es una palabra que usan mucho los cristianos, la promiscuidad. ¿Qué es la promiscuidad? ¿Quién la mide? ¿Cómo se mide la promiscuidad? ¿Cuándo se pasa el límite? Es decir, la promiscuidad es lo más subjetivo que hay. ¿Quién es promiscuo? Aquel que tiene una relación sexual más de la que yo me permito. O sea, yo paso a ser la medida de la promiscuidad. Entonces, cuidado con las palabras. Además, es una palabra que descalifica. Yo estoy
haciendo un juicio sobre la vida de las otras personas. Y en las iglesias se ha usado y se usa esta palabra con una ligereza alarmante. Entonces, una de las primeras cosas es aprender, si voy a trabajar en el tema, aprender cómo voy a hablar de VIH. Entonces, una palabra, el flagelo de... Fíjense, no se usa el flagelo para hablar de la mayoría, nadie habla del flagelo del sarampión, pero sí hablan del flagelo del SIDA. ¿Y qué significa flagelo? Castigo. Es justamente todo aquello que uno está con una pastoral tratando de resolver, que las enfermedades no son castigo de Dios. Las enfermedades tienen que ver con los virus, no con Dios. Es decir, esa cosa mágica de pensar que son fuente de castigo. Pobre la gente que en Argentina murió una cantidad de gente con COVID. ¿Eran más malos que yo? Yo tendría que haber sido el primero con COVID. Entonces, fíjense la teología que tenemos tan mala, una teología muy prejuiciosa. Yo no creo en ese Dios. Yo no creo en el Dios que manda castigos. Por suerte, Lutero tampoco. Lutero habla justamente de algo que habla mucho el Papa Francisco, de el rostro misericordioso de Dios. Y nosotros tenemos que ser ese rostro misericordioso de Dios, no de juicio, no de condena. No vamos a condenar. Nuestra función como iglesia, ser un espacio de seguridad, un espacio santuario para que las personas se sientan acogidas, sin prejuicios, sin reservas mentales. Si alguien tiene reservas mentales sobre alguno de los grupos afectados o viviendo con VIH, no inicie este trabajo. Aquí hay que hacerlo liberado de todo prejuicio, abierto al diálogo y abierto a la conversión. Yo repito mucho nosotros tenemos que ser convertidos. En la formación de los voluntarios que iban al hospital donde estaban internadas las personas de VIH más pobres acá en Buenos Aires, los voluntarios me preguntaban, pastor, ¿qué le voy a ir a decir a los enfermos? No, no es importante lo que vas a decir, lo importante es lo que vas a escuchar, porque el centro de nuestra tarea es el otro, no es mi discurso, no soy yo el centro es el otro, y en eso lo vamos a ver un poco más mañana, pero lean para mañana quizás el texto de Bartimeo. El texto de Bartimeo me parece un paradigma pastoral fantástico. ¿Qué le pregunta Jesús al ciego, que era muy inteligente ese ciego? Tenía una estrategia fantástica. Jesús le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Eso es todo lo que vamos a decirle a una persona con VIH. Lo mismo que hizo Jesús. ¿Qué puedo hacer por ti? Eso es todo. Entonces tenemos que bajarnos de nuestra caballo de superioridad, de nuestra posición, y ponernos justamente a la altura de las personas con las que queremos dialogar. Sacar todo el tema de la lástima, sacar todo el tema de la compasión e ir a reparar el daño que la sociedad y la iglesia le ha hecho a las personas afectadas con VIH. No porque sean afectadas por VIH, sino que pertenecen a grupos que la iglesia no ha comprendido porque lee mal las escrituras. Muchas veces, cuando me invitaban a dar una charla en los comienzos del VIH, me acuerdo que llegué no sé si era en Perú, en Chile,
y me esperaba un grupo de gente religiosa que me dijeron son extremadamente conservadores. Entonces, ¿de qué voy a hablar acá? Me van a quemar a los 2 minutos. Entonces se me vino a la memoria el texto de, ¿se acuerdan de el Felipe y el eunuco? En el libro de los Hechos, Felipe sube al carro de un funcionario de Etiopía que es un eunuco. Y es el primer, fíjense ustedes, el primer convertido no judío de la iglesia cristiana es un eunuco, es alguien que pertenece a una minoría sexual. Entonces, el pobre eunuco, que no podía entrar al templo de Jerusalén, venía de Jerusalén pero él no podía entrar al templo. Podía llegar solo hasta donde llegaban las mujeres, no podía pasar, había barreras como hay barreras en nuestra iglesia para un montón de personas. El eunuco no podía llegar a un lugar con agua y le pregunta al pobre eunuco, le pregunto, ¿puedo bautizarme? Le dije, no. Felipe dice, no hay ningún problema, aquí hay agua, y lo bautiza. Sin preguntas, sin juicio. Y además, Felipe tiene un gesto tan respetuoso de la autonomía de la persona, porque una vez convertido, una vez que la persona entendió lo que es el Evangelio, lo deja seguir su camino, libre, solo, autónomo. Sigue así, nosotros no nos podemos hacer nosotros imprescindible. También tenemos que tener la generosidad de dejar que la gente haga con la fe lo que pueda, como nosotros hacemos con nuestra fe lo que podemos, no lo que queremos, lo que podemos. Somos cristianos de lo que podemos hacer y tenemos una idea de lo que nos gustaría, pero eso no lo podemos casi nunca hacer. A lo sumo podemos hacer lo que podemos y eso nos va a dar una gran humildad y nos va a permitir colocarnos a un mismo nivel, no juzgar, no condenar, realmente ser mentalmente inclusivos, mentalmente y de corazón inclusivos. Habíamos hablado de reparar daño, de que la iglesia sea un espacio de asilo, donde la gente encuentre refugio. La gente debe encontrar, justamente las personas más discriminadas, más estigmatizadas, deben encontrar refugio en nuestras comunidades. Y esto nos va a ayudar, como estamos diciendo, a asumir nuestras propias vulnerabilidades. Nosotros somos los primeros vulnerables. Entonces, ¿desde dónde vamos a hablar para la prevención? Desde la autonomía. Vamos a promover no reglas y leyes, sino convencer a las personas. Es decir, que nuestra forma de prevenir, de educar, sea respetuosa de la autonomía de la persona, respetuosa de la intimidad. Si hay algo que aprendimos en la formación de acompañantes, no podíamos hacer una pregunta. Estaba prohibido en el hospital y en el diálogo con las personas con VIH hacer esta pregunta. ¿Cómo te infectaste? Porque esa es una pregunta morbosa. Porque lo que quiero saber es si es por vía sexual, por usuario de droga, por lo que sea. Es decir, además no va a cambiar la forma en que la persona se infectó, no cambia mi relación con esa persona, solamente es una invasión a la intimidad de las personas. Entonces, aquí tenemos, al comenzar nuestra tarea, estar muy preparados para ver cómo vamos a trabajar. Y la Biblia nos ofrece una cantidad de pasajes que hemos dejado de leer o lo hemos leído muy mal. ¿Por qué trabajo con las personas con VIH? ¿Por qué trabajo para una iglesia inclusiva?
todo el tema de la homosexualidad, que fue un tema, y sigue siendo un tema conflictivo dentro de las comunidades cristianas. Fíjense Jesucristo, y lo repetimos en la misa todos los domingos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Eso lo dijo una persona que posiblemente viene de la comunidad de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque las traductores, que son muy hábiles, que justamente traducen para su conveniencia, el pasaje ese, el centurión sabe que no puede ir a la casa de un judío, ni un judío puede ir a su casa. Está prohibido eso, estaba prohibido. Se acerca y le dice que su muchacho, no su sirviente, su muchacho está enfermo. Entonces, la palabra muchacho, en la cultura helenística donde transcurre esa escena, significa su compañero sexual, que era habitual en la cultura helenística, porque había conceptos sexuales totalmente diferentes a los nuestros. Es decir, un adulto transmite su masculinidad por el semen a un joven. No es pederastía, es más joven, siempre un adulto más capaz. Entonces, en esa escena, que debía ser un escándalo para los judíos, como si nosotros lo entendemos, va a ser un escándalo para los cristianos. Esa escena del centurión que pide por su amigo, su jovencito, y dice esas palabras tan lindas del Evangelio: Señor, dio una palabra, porque sabía que Jesús no podía ir a la casa de él, y Jesús le propone ir. O sea, Jesús transgrede. Me encanta lo transgresor que es Jesús. Jesús era un infierno para los judíos ortodoxos de su tiempo. Tocaba todo lo que estaba prohibido tocar. Fíjense, cuando ustedes lean las Escrituras, ¿a quiénes toca Jesús? Todo es escándalo. Lo que toca es escándalo. A los leprosos no se los podía tocar y lo andaba manoseando todo el tiempo Jesús a los pobres leprosos. Los tocaba todo el tiempo y se deja tocar. Fíjense la escena de la mujer con hemorragias. ¿Se acuerdan? Estaba toda una multitud que lo apretujaba, y el Evangelio distingue entre apretujar y tocar. Es decir, había un montón de... Esta mujer sabía, primero estaba una transgresión. Una mujer no sale sola a la calle en aquel momento, o sea, era una transgresora. Estaba en medio del público. Había un montón de gente que lo apretujaba a Jesús. Y Jesús dice: ¿quién me tocó? Los discípulos dicen: está loco, lo estamos tocando todos, lo apretamos, pero él le pregunta: ¿quién me tocó? Y la mujer se siente mal porque ha transgredido un montón de cosas. Para llegar a Jesús salió a la calle sola, frente al público toca a un hombre, eso está prohibido, mal visto. Jesús se dejó tocar, pregunta, y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Qué lindo, qué mensaje, que nosotros podamos decir a la gente que se atreva a abrazarnos: tu fe te ha salvado. No tus méritos, no tus obras, tu fe. Para mí eso es tan luterano. Jesús es tan luterano en ese sentido. Tu fe es lo que te salva, no las obras. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha revitalizado en este tiempo. Es decir, el trabajar con VIH me ha ayudado a leer de otra manera todas las Escrituras. Yo no busco la ley, sino que trato de encontrar el hilo conductor, como Lutero lo hacía, donde aparecen los textos de misericordia. Y estoy haciendo un trabajo ahora de cómo Lutero leía el capítulo 19 del Génesis, Sodoma y Gomorra. El tema es
¿Cuál es el pecado? La falta de hospitalidad. 2000 años después los exégetas bíblicos han descubierto que el pecado de Sodoma y de Gomorra es la falta de hospitalidad. Y Lutero ya lo decía hace 500 años. En el texto, yo nunca lo había leído ese texto y por curiosidad, ¿cómo lee Lutero el texto? El pecado de Sodoma es como los profetas, falta de hospitalidad, falta de justicia, no habla nunca de sexualidad. Entonces, yo creo que toda epidemia, en especial todo el VIH, nos tiene que ayudar a algo importante, es lo que yo aprendí, lo que comparto con ustedes, a leer de otra manera nuestra identidad religiosa. A mí me ayudó a ser más luterano, espero que a ustedes les ayude a ser más anglicanos, radicalmente anglicanos, y empezar a vivir de otra manera nuestro testimonio, ser justamente elementos de instrumentos de la misericordia de Dios. Termino acá. Sí, Lisandro. La verdad, me ha costado decirte que te faltaban 5 minutos, etcétera, porque escucharte es... Yo confiaba en vos, vos eras mi reloj, pero como no te veía... Yo te hubiera escuchado una hora más. Yo creo que sí, nos has planteado varios temas, varias puntas por las cuales reflexionar. Hay preguntas, yo sé que algunos de ustedes lo tienen. Por favor, tengan la libertad, primero de escribirlos en el chat, porque queremos que esté escrito. Y por otro lado, la libertad de poder dar y decir algo. Somos un grupo, así es que aprovechemos que Lisandro está con nosotros y lancemos con toda transparencia una pregunta. ¿Alguien, por favor? Empezamos contigo, Sergio. No te escuchamos. Yo la estoy escribiendo, tal como lo pediste. Pero bueno, ahorita la dejo escrita, pero sí. Es Okay. que, bueno, preguntarle a Lisandro algo lo hace uno como sentirse un poco intimidado, pero más allá de eso tú planteabas algo muy interesante que tiene que ver con cómo trabajar desde la justicia. Y ¿qué valor tiene la justicia en el tema de VIH? Y creo que posiblemente dentro del discurso no lo diste, pero creo que es algo que a veces nos cuesta transformar la teoría en una acción. ¿Cómo trabajar desde la justicia? ¿Y qué entendemos por justicia en el tema de VIH? Gracias, Sergio. Por favor, Lisandro. Mira, lo que uno va aprendiendo es complejo lo de la justicia, pero muy rico. Uno de los temas que se debatió durante mucho tiempo es el acceso a la medicación. O sea, fue uno de los temas de justicia que se trabajó en varios niveles. En Concasida, todo el tema, siempre aparecía el acceso a la medicación. Recuerden que en Chile, en un momento, en el principio, la medicación se sorteaba. Era el sorteo de la muerte, porque había gente que iba a recibir la medicación que le iba a dar una calidad de vida y otra gente que por un azar no, y los países tenían los recursos y no tenían un programa. La Argentina tuvimos que hacer grandes luchas, las ONG, para que la gente tenga acceso gratuito y seguro y sustentable de la medicación. Ese es un tema. Es decir, después hay una cantidad de otros temas relacionados con el matrimonio igualitario, que fue todo un trabajo de las ONG, donde las iglesias no estuvieron. Las iglesias recién después de eso, algunas empezaron a apoyar. A mí me alegra la iglesia, las dos iglesias luteranas de Argentina apoyaron el proceso, pero era a través de la pastoral de VIH.
O sea, la pastoral de VIH fue un puente que ayudó a las dos iglesias luteranas a dar documentos públicos, lo cual le significó a las iglesias el prejuicio de todas las otras, que no estaban, que condena, crítica, pero me enorgulleció de que las dos iglesias en Argentina se unieron e hicieron una declaración de aprobar el matrimonio igualitario, pero venía de un trabajo previo que las dos iglesias estaban apoyando el trabajo de VIH. O sea, produjo resultados que no esperábamos. Lo mismo pasó en Chile, la iglesia, no las dos, una de ellas, la IELCH, la iglesia que estaba más abierta a este tema, que había comenzado a trabajar en VIH, estaba en condiciones de apoyar previamente y varios años antes de que se aprobara la ley, ya estaban como participando apoyando a las ONG. Y me acuerdo que una vez en Chile, yo estaba dando una charla sobre VIH en Santiago y el pastor presidente de la iglesia me dice, mira, me han invitado a dar unas palabras a la marcha gay. ¿Me acompañás? Bueno, le dije, sí, vamos. Y fue una experiencia extraordinaria, es decir, tuvimos que dejar el coche a varias cuadras de donde estaba el escenario. O sea que tuvimos que caminar en medio de la multitud que estaba allí. Y yo estaba con el cuellito pastoral, etcétera, etcétera. Los que estábamos disfrazados éramos nosotros. Los exóticos la gente nos miraba y se abría como el mar rojo delante nuestro, la gente se apartaba. Llegamos al escenario, el móvil, que era lo que organizaban el encuentro, nos piden que subamos. Cuando nos ven con nuestros cuellitos pensaron, son curas, y empezaron a apabullar, a gritar, a qué sé yo. Cuando el pastor empezó a hablar de que veníamos a apoyar a todo el grupo, se transformó, cambiaron de idea y terminaron aplaudiéndolo. Eso yo dije, esa es la iglesia a la cual yo quiero pertenecer. O sea, cómo algunas iglesias dieron pasos en la buena dirección. Muchas veces no lo han sostenido. Sí, debo confesar que ha habido retrocesos, etcétera. Pero hay una cantidad de temas de justicia donde las iglesias pueden ejercer su poder. Es decir, yo estaba hablando del cuellito pastoral. Al hospital nunca iba con cuellito pastoral, porque eso es poder. Me hace diferente, me protege. Yo no soy como ellos. Hay una distancia. Lo usaba el cuellito pastoral cuando tenía que ir a presionar, a patotear a los médicos. Cuando había alguna cosa que tenía que interceder, eso sí usaba todos mis cuellitos, mis cruces, me ponía todo lo que podía ponerme encima para ir a impresionar a los médicos para pedir algún medicamento, un tratamiento, alguna mejora con las personas. Pero descubrí que, por ejemplo, ir al hospital yo aprendí a despojarme. Es decir, una de las cosas que no usaba era el nombre pastor. Yo era Lisandro, un acompañante, punto. Era todo lo que tenían que saber las personas sobre mí. Porque si yo le decía que era pastor, la gente hablaba de otras cosas, no me contaba toda su vida y todas sus preocupaciones. Muchas veces me decían, pero me tendrías que haber dicho que eras pastor, si no, no te contaba esto y lo otro. Y entendí así que era mucho mejor bajar de todos esos signos de poder para ir despojado. Mismo me acuerdo una monja que era de nuestro grupo, ella desde que hacía años nunca se sacaba el hábito. Entonces, una de las condiciones era que al hospital íbamos despojados. Ella tuvo que pedir permiso a su superior acá en Argentina, pidieron a Roma para que iba a ir al hospital de civil, de ser humano. Y las
toda la orden, la comunidad de ella la cargaba, porque una vez por semana ella salía de civil, decía, la visita de la extraña dama, que salía de... Y eso fue pequeñas cosas que te ayudan a ponerte al nivel de las necesidades de las personas que queremos acompañar. Indudablemente para el tema de justicia es más amplio. A nivel internacional, me acuerdo que había un acuerdo de Doha donde teníamos que ver el tema de las patentes de los medicamentos, que muchas veces ese tratado impedía que los medicamentos, las patentes sean libres, que pudieran los países producir. O sea que hay siempre una cantidad de elementos donde las iglesias pueden usar su poder en buena manera. Es decir, en el tema justicia realmente la iglesia tiene que estar presente, tiene que acompañar a las ONG, tiene que estar ahí en diálogo. Y yo creo que una de las grandes riquezas en el tema de justicia fue el permanente diálogo con todas las ONG que estaban involucradas en el tema y en los movimientos. Y yo creo que todo el trabajo en Concasida, me acuerdo que la primera vez que fuimos a Concasida la gente nos miraba extraño, ¿y qué hacen estos acá? Y si pueden darle la palabra, y si pueden hablar, y si pueden estar. Fue todo un aprendizaje que después de la primera vez nos invitaban siempre. O sea, que hubo todo un contacto, y yo creo que es un tema de justicia, porque se sintieron acompañados, que no solamente estábamos en la vereda de enfrente, estábamos con ellos y dialogábamos y discutíamos. Y me acuerdo que habíamos publicado un folleto sobre la homosexualidad en el Nuevo Testamento y nos lo sacaban de la mano. Era estudios bíblicos sobre pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento y lo que la gente que lo pedía no era de iglesia, pero le interesaba conocer cómo nosotros leíamos la Biblia. Y fue uno de los primeros folletos que hicimos, lo primero que teníamos en cuenta. Pero creo que ahí es justamente el aprendizaje que hicimos en Concasida le sirvió a muchas de las iglesias luteranas en América Central a abrir su mentalidad, a abrirse a otra comprensión, tanto de la sociedad, de la justicia, como de la Biblia. Gracias, Lisandro. Gracias, Sergio. Otra pregunta, por favor, otro comentario. ¿Alguien, por favor, quiere hacerlo? Ya está puesto en el chat, David. Ok, gracias. A ver. No me entra todavía. Ok, Dale. preguntan, ¿qué puede hacer tangiblemente la Iglesia Anglicana por la comunidad con VIH-Sida en las comunidades aisladas? Creo que lo importante ahí es un buen momento de aprender. Lo primero que puede hacer es escuchar. Es decir, no construir algo previamente. Es decir, sino ver cuáles son las necesidades en VIH de esa comunidad aislada. O sea, que primero que no se sienta aislada, que se sienta de repente que hay gente que tiene interés de escuchar. Yo creo que lo primero que hay que hacer, la tarea, la respuesta es, ¿qué pueden hacer? Escuchar. Escuchar en forma, digamos, empatía, ¿no? No una escucha académica o alejada, sino aquel que tiene interés por escuchar. Es decir, me acuerdo con el tema justicia, me viene a la memoria, en la casa que teníamos de acogida, las personas con VIH estaba en un barrio donde se ejercía mucho la prostitución, porque está cerca de una estación de ferrocarril que iba todo para el sur del Gran Buenos Aires. Y lo primero que hicimos fue empezar a escuchar qué necesitaban estas mujeres en situación de prostitución.
y lo que necesitaban era un lugar para encontrarse y organizarse. Y por suerte la iglesia metodista, que tenía una iglesia frente a la plaza donde ellas estaban ejerciendo la prostitución, se abrió. No era más que eso, era un gesto, ¿qué puedo hacer? Sí, los gestos más simples. Me acuerdo que una de las primeras veces que fui al hospital, yo pensaba que iba a ser el gran héroe, que ya estaba poco menos que en el bronce de la historia. Y me acerco a un señor y me dice, ¿qué necesitas? ¿Podés ir a llamar a mi esposa? Todo lo que necesitaba era tangiblemente, visiblemente, que llamara a la esposa, que estaba preocupado que no había venido a verlo. A mí se me cayó toda la estantería, o sea que yo pensaba que iba a ser un héroe y lo que me pidió algo muy simple, muy concreto. Llama a mi esposa, por favor, anda al teléfono público y llama a mi esposa. O sea que a veces el tema es, ¿qué puedo hacer? Lo que te pidan, lo que la gente necesite. No vayan con ideas previas, sino abierto. ¿Qué necesitan? Lo que hacía Jesús con Bartimeo. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Yo creo que es la gran pregunta pastoral en todo momento, para muchas de las cosas que yo he dicho, se aplica a otras pastorales, no solo para el VIH, sino también se aplica para otros. No acercarnos con idea de proselitismo, partir de lo que la gente dice, lo que la gente necesita, y en ese sentido les diría ser muy anglicanos, ser muy anglicanos. Es decir, que la gente, ustedes lo vamos a ver mañana, es decir, yo tuve que ser, como dice el Evangelio, manso como las palomas, pero astuto como las serpientes. O sea, permanentemente justificaba las iglesias son de hacer grandes declaraciones que después nadie lee y quedan en un cajón. Yo sacaba esas declaraciones, por supuesto las leía a mi manera, enfatizaba ciertas frases y le decía, yo estoy cumpliendo con estas declaraciones de las iglesias. Y eso me protegió enormemente de que yo podía justificar lo que hago, y la iglesia anglicana tiene una cantidad de elementos en sus mismas confesiones, en todo. O sea, lo mejor que pueden hacer es ser anglicanos. Hay otras preguntas. Gracias, Lisandro. No hay una pregunta, solo hay un comentario, pero no sé si va después en torno a una pregunta que Anel Clio nos dice que en el siglo XIX en México existieron casas de recogimiento para mujeres divorciadas, dejadas, madres solteras y marginadas por la sociedad de entonces. Eran dirigidas por religiosos a cargo de la Iglesia Católica. Ahí es un comentario, ¿no? No sé a dónde lleva el comentario, pero bueno, de pronto la persona que lo hizo puede llegar a una pregunta concreta. Si hay una de Sergio Hernández que nos preguntan cómo darle seguimiento a la confianza que mostró la persona antes de saber que eres religioso o religiosa. Algún... Fue muy Algunos fácil. definitivamente no se acercan. Sí, fue muy fácil, es decir, que me pasó varias veces. Los chicos me contaban cosas de su vida, de cosas íntimas, pero eso forzaba, o sea, fortalecía la amistad, es decir, el hecho de que ya tuvieran confianza, o sea, que era transparente, podían hablar conmigo de eso y de muchas otras cosas. Es como que les maravillaba, fue una cosa positiva de que uno no entró desde el poder, lo descubren ellos, es decir, yo me presentaba, soy Lisandro, nunca imponía soy pastor, todo eso. Ellos les surgía una cosa, ¿por qué este tipo viene a visitarme? ¿Por qué este tipo me acompaña? O sea, crear esa magia de que el otro te haga la pregunta. O sea, yo no lo decía nunca. Si me lo preguntaban, ¿por qué venís?
le encontraba, le decía por qué mi identidad, y eso se fortalecía mucho, porque ya estábamos en confianza, ya éramos amigos y nos podíamos sentir así, pero también frente a los otros. Me acuerdo una vez, uno de los primeros casos que yo acompañaba a una persona de identidad trans. No tenía mi cuellito, la mayoría no sabía que yo era pastor, estaba hablando con esta persona de identidad trans, con mucho estigma y prejuicio. En aquel momento acompañábamos a las personas trans para que no se ejerciera violencia sobre ellos, sobre ellas, para que no se ejerciera. Era todo nuestro trabajo, como que nuestra visita les diera dignidad. Bueno, estaba hablando, habíamos charlado, ¿cómo me despido? Todo el mundo me miraba. ¿Quién es este tipo que visita a la trans? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Bueno, yo me tenía que ir. Agarré, la abracé. Nosotros los varones en Argentina somos muchos de besarnos. Nos abrazamos y nos besamos. Y hice eso. A partir de ese momento pasé a ser el amigo de la trans, con todo lo que eso significaba. Y yo me pregunto, mi iglesia, mi comunidad, yo mismo, ¿estoy dispuesto a asumir eso de ser el amigo de la trans con toda la discriminación y el estigma que eso significa? Eso es maravilloso, eso es maravilloso. O sea, nos coloca el evangelio en posiciones de realmente de transformarnos, de cambiar, de construir otro discurso. Yo creo que para mí ha sido un milagro todo lo que el trabajo con VIH ha obrado en mí, y en alguna manera como derrame se ha producido también en las iglesias que yo he podido acompañar. Me acuerdo la iglesia de El Salvador, cuando fui la primera vez, era extremadamente conservadora. Y con los años, con el trabajo, la iglesia, el obispo Medardo, se fue abriendo y otros pastores se fueron abriendo a una nueva situación. Mismo intentaron en algún momento tener una pastoral de acompañamiento con personas con VIH que no lo pudieron sostener, pero lo intentaron. O sea, de aquel primera visita a ese hubo un largo caminar. Gracias, Lisandro. Justamente, bueno, eh, ya completaron la idea de la frase, de la apreciación que hicieron anteriormente, y nos refieren que es que, bueno, eh, ella estaba poniendo el símil de esa preocupación por las mujeres en esos siglos en México, y ahora la sociedad y los tiempos han cambiado, y las personas con VIH también merecen ser tomadas en cuenta, ser escuchadas y apoyarlas. Y con este otro comentario adicional, entonces, justamente me cuestiono, y fue un cuestionamiento que creo que te lo hice yo en el 2007 y que tú muy hábilmente lo solucionaste, pero que tiene que ver con estas voces, ¿no? Que siempre planteábamos y cuestionábamos desde el activismo. Tú tenías la sospecha de si eras o no eras VIH por tus autoridades eclesiásticas, y también los activistas decíamos, bueno, ¿y este tipo por qué viene a hablar de VIH? ¿Tiene VIH o qué? ¿Por qué está ocupando la voz de los que tienen VIH? Entonces, ¿cómo manejar esos dos dilemas entre la estructura eclesial que piensa que porque vos estás trabajando en el tema tienes VIH, y la sospecha y el rechazo de ciertos grupos que dicen, ¿por qué este está hablando por las personas con VIH o para las personas con VIH cuando no sabe qué es vivir con VIH? Entonces, ¿cómo lidiar con esas dos cosas en donde pareciera ser que queda uno como en la mitad del sándwich? Pero creo que ese es justamente uno de los temas que yo he presentado, es decir, ¿dónde ponemos el énfasis? ¿En el VIH o en los derechos humanos? O sea, yo llego al tema VIH
porque venía trabajando durante la dictadura militar, estaba trabajando en derechos humanos. O sea, mi transición a trabajar en el VIH fue natural. O sea, ¿dónde ponemos el énfasis? ¿En que solo de esto pueden hablar las personas con VIH o las personas que estamos comprometidos con los derechos humanos? Entonces el panorama es mucho más grande, mucho más intenso. No lo reduzco el tema VIH a un tema médico. O sea, para hablar es como que para hablar de feminismo tenga que ser mujer. No es necesario. Yo puedo ser profundamente feminista sin ser mujer. O una cantidad de cosas. Estoy por la vida de los negros vale y no soy negro. O sea, ¿cuál es el problema de la discriminación de los negros en Estados Unidos? ¿Un tema de justicia o un tema de piel? Entonces, tengo que decir, por ejemplo, toda la dinámica entre las feministas mujeres y las personas trans de identidad femenino. Hubo también el debate, ellos no son mujeres. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿La genitalidad define la temática? ¿Estoy hablando desde la genitalidad o desde la identidad? Fíjate cómo siempre se presentan esos debates y tengo que decir, ¿desde dónde estás hablando? Es decir, las feministas que se oponían a que las personas de identidad trans ingresaran en esos grupos, estaban hablando desde la genitalidad, de lo que uno en general estaba en contra. Pero vos ves que a veces nuestros procesos de liberación no son totales. Yo veía muchas veces en gente que trabajó durante años en el tema de derechos humanos en Argentina, no estaban abiertos a la diversidad sexual. No es una vacuna que te quita todas las discriminaciones. Y yo creo que ese debate yo siempre respondí, ¿dónde te colocas? ¿Qué es más importante, los derechos humanos o el virus? Entonces, yo creo que uno puede tener una gran comunión con las personas de VIH, porque estamos frente a un problema de derechos humanos, de dignidad herida por la sociedad y las iglesias, y que queremos reparar eso, y lo tenemos que hacer juntos. O sea, creo que uno de los temas, yo insistí mucho que el tema VIH para la iglesia es un tema de derechos humanos. Después de mi trabajo volvieron con esa idea que solo podían participar de la red las personas con VIH. Yo creo que fue un empobrecimiento, porque ese diálogo mutuo de imaginación, de comunión, de presencia, no están solos, no están solos, están acompañados, estamos acá, lo hacemos nuestro. O sea, por supuesto hay una cantidad de cosas. Además, cuando empezamos nosotros a hablar, muchas personas con VIH no podían hacerlo. Es decir, por la discriminación, por el temor, por perder el trabajo, cantidad de cosas. Y lo asumimos, pero justamente el protagonismo, yo creo que fue un cambio muy grande del protagonismo de personas con VIH y el protagonismo de líderes de iglesias con VIH, fue muy importante que lo pudieran decir, que acá en nuestra iglesia, en Argentina, la iglesia luterana, ordenó a un pastor sabiendo, primero, su orientación sexual, segundo, que vivía con VIH, y tercero, que tenía una pareja estable. O sea, fue todo un proceso maravilloso esa ordenación, pero no hubo un documento que lo apoyara. Dije, estamos haciendo las cosas más maravillosas, pero no estamos explicando, fundamentando la tarea docente. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos haciendo todo esto que es maravilloso y no lo estamos educando? El proceso educativo
hacia el interior, hacia la iglesia. Eso es importante. Lisandro, esto es lo que acabas de comentar. Creo que es, creo yo, hoy el gran desafío. Es decir, ocurre lo mismo, acabo de estar en un encuentro de capacitación sobre el tema de pastoral en migraciones, pero por ejemplo se habla de mujeres, se habla de niños, se habla de gente pobre, se habla de gente migrante, pero la teología del cuerpo, es decir, de rostro y de historia, no aparece. Entonces, y me parece muy interesante lo que Anel habla sobre las casas hogares, ¿no? Las casas hogares son lugares que han recibido a mujeres en un rol más asistencial, pero no necesariamente un concepto de justicia. Y cuando hablamos de justicia, hablamos de teología del cuerpo, o sea, lo que son, lo que creen, cómo miran, sus rostros. Es decir, no es solo ahora acompañar a personas viviendo con VIH, sino acompañarlos inclusive en su concepción de cuerpo. Tienen rostro, tienen identidades, a las cuales usualmente la iglesia a veces los cuestiona, le dice, sí, yo te ayudo, pero no me digas. Hagamos esta ordenación, pero no se diga más, ¿no? Eso tú y yo lo sabemos, pero hay que ser asertivos pedagógicamente en por qué hacemos algo, porque también hay que darle dignificación a la naturaleza propia del cuerpo, ¿no? ¿O qué te parece, Lisandro? Mira, yo creo que cuando se habla de estas casas, nosotros teníamos una pequeña casa de acogida para personas con VIH. Y la gente decía, qué lindo proyecto, que le digo, es horrible tener esta casa. Es decir, tenemos que hacer una gran fiesta el día que la tengamos que cerrar. Es decir, porque mientras esté esta casa, quiere decir que hay otras casas cerradas. O sea, justamente tomar esa idea, que hay cosas que hacemos transitoriamente, que son horribles, pero lo tenemos que hacer transitoriamente mientras convencemos y educamos. La casa esta, donde vivían 3 culturas, personas de identidad gay, personas trans y personas usuarias de droga. Era dificilísimo mantener la relación de estas 3 culturas, porque no necesariamente el VIH te quita los prejuicios, no te vacuna contra nada. Entonces, a veces los conflictos que había entre los personas de identidad trans, decían los gays se quedaron a mitad de camino. Los usuarios de droga explotaban a las personas trans y le hacían limpiar el piso y todo eso como con el prejuicio de la cosa de mujer. Es decir, había toda una cultura que había que estar permanente y usábamos ese lugar como lugar educativo. Es decir, invitábamos permanentemente a que líderes de iglesia vieran esa realidad, dialogaran con... Y yo creo que fue una de las experiencias para muchas personas que muy tocante, es decir, muy bien, están estas casas para mujeres en situación de vulnerabilidad. ¿Para qué las tenemos? ¿Solamente una mirada asistencial o es una mirada revolucionaria y educativa? Para que cantidad de gente tome contacto con y vea cómo se puede transformar esa realidad, cómo se puede empoderar a esas mujeres. Y yo creo que es una tarea todavía pendiente. Todavía es una tarea pendiente. Hay pequeños focos aquí y allá. La otra vez veía la ordenación de una persona de identidad trans como pastora de una comunidad, donde hizo la transformación de varón a mujer en la misma comunidad. O sea, lo habían llamado como pastor a la comunidad congregacional y allí, estando como pastor, hizo su transformación, su cambio, su camino hacia la nueva identidad. Y lo interesante es el discurso de la obispo
en esa comunidad cuando la volvió a ordenar en su nueva identidad. Cosas así, son pequeñas cosas que aparecen aquí y allá que nos tienen que llenar de alegría, que las cosas están ocurriendo más lentamente de lo que nosotros pensamos. Nosotros quisiéramos que las cosas vayan más rápido, que vayan mejor, pero bueno, las cosas están ocurriendo y nosotros tenemos que ser protagonistas de ese cambio. Pero con esto último que estás planteando, justamente, y posiblemente sea para otro tema de conversación, pero sí, no puedo dejar de mencionarlo, es cómo trabajar y cómo desmitificar y desmontar estos discursos antiteológicos de Dios ama al pecador, pero no su pecado, en donde trasciende y se transforma ahora en lo que estamos hablando de la necroteología, es decir, esas teologías de la muerte, esa teología en donde la persona muere socialmente para la familia, para la comunidad, y las iglesias están avalando esas muertes con Dios ama al pecador, pero no su pecado. Entonces, ¿cómo ir desmontando todo este andamiaje que sigue ahí? Y no tanto, sino en las mismas personas, porque las mismas personas nos creemos el discurso y entonces le estamos dando poder a eso de Dios ama el pecador, pero no su pecado. Entonces seguimos avalando que el VIH o que el SIDA y todas esas otras pandemias son castigo divino, porque Dios ama al pecador, pero no su pecado. Es decir, por ser gay, por ser trans, por ser A, por ser B, por ser C, es que tienes lo que tienes. ¿Cómo desmontar esos discursos? Posiblemente hoy no tengamos la respuesta, pero creo que eso nos daría mucho material para otro momento. No sé, ¿qué Creo piensas? que eso lo podemos dejar para la charla de mañana, porque me parece que merece una reflexión más profunda. Es frecuente escuchar lo que vos estás diciendo, Sergio, pero creo que sería estupendo de poder desarrollarlo o mañana o en otro encuentro, porque merece justamente, creo que la función de esta charla es educación y tocar temas como este, de se puede la sexualidad, es como que le dijera a una, es decir, vos te salvás por ser hétero. O sea, la salvación viene por las obras. Quiere decir que por ser hétero yo me salvo y por ser gay no. ¿Dónde está la justificación por la fe? Para mí sería un escándalo, porque está volviendo a las obras. O sea, el pecado son las obras. Si vos haces estas obras está bien, si haces esta está mal. ¿Dónde está dicho eso? Como luterano yo reacciono, no siempre los luteranos reaccionan bien. No siempre los luteranos son luteranos. Hay muchos luteranos que yo digo, pero estos son bautistas, no son luteranos. Y entonces seguramente en tu comunidad pasa exactamente lo mismo, pero eso te tiene que fortalecer en el estudio de tu identidad confesional. Busca en tus libros confesionales las frases y lo vas a encontrar. Para mí me sirvió de leer las confesiones luteranas de otra manera y encontré una cantidad de afirmaciones. De hecho, yo ahora propago las ideas de Lutero aquí y allá porque tengo otra forma de leer la Biblia y de leer a Lutero. Sigamos charlando en este tema. Bien, bien, bien. Este es finalmente, y aquí cierro el diálogo con esta última pregunta que tengo por escrito. ¿Cómo sería la conexión de justicia entre las diferentes casas de asistencia social sin que haya también cierto rechazo entre unos y otros? O sea, migrantes, mujeres, personas viviendo con VIH. Esto lo comenta Sergio Hernández de Urrutia. Yo creo que justamente el que te haga migrante no te vacuna contra nada. La iglesia tiene una tarea docente. La iglesia es madre y maestra, y muchas veces olvidamos que es maestra, y de decir,
el hecho de ser migrante no te hace más justo que otro. La iglesia tiene que tener ahí un mensaje, está invitada. O sea, si yo voy a trabajar con migrantes, es decir, o con personas de orientación homosexual, no quiere decir que son ángeles. Yo no lo soy. Yo no lo soy. Es decir, ahí hay todo un proceso educativo donde uno y otros nos vamos enseñando cosas. El gran desafío es la iglesia tiene que ser maestra de ese otro mundo que pensamos y soñamos que es posible. La iglesia tiene que seguir viviendo siempre la utopía del evangelio. Y eso se renueva permanentemente. Yo creo en el proyecto de Jesús, de que todos somos hermanos y hermanas. No todas las personas creen eso, pero mi forma de testimoniar es que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que uno podría decir en el medio de los bombardeos en Ucrania en este momento? Es un escándalo eso, y que un arzobispo, el patriarca de Moscú, esté bendiciendo eso. Es un escándalo y tiene que ser un escándalo. Yo pido, Señor, no dejes que se apague el sol sobre mi enojo. Quiero estar enojado siempre. Ayúdame, Señor, a estar enojado siempre contra esas actitudes. Y eso sí que es un pecado. Y eso me escandaliza. Y eso me hace romper toda comunión. No puedo. La gente que justifica la discriminación, la gente que justifica las guerras, eso no está dentro de mi proyecto. Es decir, porque yo miro a todas las personas, trato de mirar, porque estoy viviendo siempre un proceso de conversión. No es que me convertí una vez para siempre, me tengo que convertir todos los días. La conversión es dinámica. Entonces, cada cosa, cada pastoral, cada desafío, estamos viviendo todo el problema de los inmigrantes. Aquí en Buenos Aires hay cantidad de inmigrantes venezolanos. Y los argentinos no siempre somos amables con ellos. Muchas veces los discriminamos. Y eso es un pecado. El pecado es eso que nosotros hacemos permanentemente. Yo creo que tenemos que dejar de estar pensando, por supuesto que hay que hacer asistencia social, pero para que se termine la asistencia social, lo que hagamos en la asistencia social es para que se termine. No necesitaríamos las iglesias, si hubiera justicia social, no necesitaríamos hacer asistencia social. La casa que teníamos de acogida era un llamado a las iglesias, a la comunidad, que tenemos que terminar con esa discriminación y esa injusticia. Yo creo que ahí es donde está nuestro objetivo de mensaje. La gente con VIH no lo necesita nuestras iglesias, nuestra sociedad. Allí tenemos que educar. Con la gente con VIH o con estas mujeres de las casas, ¿para qué vamos a esas casas? Para aprender, para escuchar, para tener una voz profética en otro lado. Entonces, si podemos tener esa mentalidad de a quién tenemos que convertir, puede ser muy rico nuestro trabajo. Gracias, Lisandro. Gracias a cada uno de ustedes, porque esta noche yo me voy bien empapado del Evangelio y de ver la vida nuevamente con muchas cosas para seguir diciendo, sigamos bregando, sigamos adelante, sigamos con la idea de que hay mucho, mucho que hacer. Y gracias, Lisandro, porque nos están brindando varias pistas a seguir. No se agota el tema, definitivamente no se agota. Mañana nos encontramos nuevamente, 8 de la noche, hora México, para tratar un segundo tema. Y esto tiene que ver, sí, con unos criterios. ¿Cuáles son estos criterios pastorales para hacer un acompañamiento a personas viviendo con VIH?
Nuevamente, Lisandro es la persona más adecuada, y lo voy a decir así, discúlpame Lisandro, pero eres la persona con más experiencia en América Latina, tiene mucho más, creo que más de 40 años en el tema, y estamos muy felices que tú hayas aceptado esta invitación y que compartas tu experiencia con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes. Lisandro, unas últimas palabras, por favor. Gracias por la paciencia. Yo, como ustedes, estoy siempre haciendo un aprendizaje. El poder hablar con las preguntas de ustedes me ayudan a repensar cosas nuevas. Creo que estos espacios de educación, de compartir y de comunión son sumamente importantes. Agradezco la invitación a ser parte de este grupo y espero también a través de las preguntas o de otros encuentros donde haya otros disertantes poder seguir aprendiendo con ustedes. No quepa la duda de que no vamos a tener solamente 3 conferencias. Va, Lisandro, te vamos a sacar el jugo. Gracias por todo, gracias por este tiempo a cada uno de ustedes también. Esto va a ser colgado en nuestra página web y en los medios. Dios mediante, vamos a ver si la transcribimos, pero va a ser de gran utilidad para aquellos que quizás, como me han comentado, no han podido estar, pero quieren ver este video y lo vamos a colgar en la página web. Gracias, Lisandro. Muchas Hasta bendiciones. mañana. Hasta Él mañana. está 2 horas más adelantada que nosotros, imagínense, en Argentina. Bendiciones ahora a acá todos. ya son las 12 de la noche. En un rato me transformo en calabaza. Chao, chao. Corra antes de que desaparezcas, Lisandro. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias a Saludos desde todos. Jalapa. Cuídense. Bendiciones.